Muy buena tarde tengan todos ustedes, muy amables por su presencia. Estamos ante un evento organizado por la Universidad Tepantlato para la presentación del libro Anatomía de la norma jurídica, giro semiótico trascendental, escrito por el doctor Enrique González Cerecedo, un libro de mucha profundidad filosófica y de entendimiento de la argumentación y la aplicación de la norma jurídica. Y para comentar este texto que seguramente en el tiempo irá ganando mucha importancia, tenemos en la mesa del Presidium a los señores juristas Marco Antonio Martínez Ramírez, a la jurista Ruth Villanueva Castilleja, al magistrado Ojeda Velázquez Jorge, y al magistrado Fernando Rangel Ramírez. Empezamos primero las damas con Ruth Villanueva Castilleja, quien es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, especialista certificada en Derechos de la Niñez por la OEA, certificada en reglas Mandela por el programa Conocer de la SEP, reconocida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. En 50 años de servicio se ha desempeñado como subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, presidenta del Consejo de Menores y titular de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, directora general de la Unidad de Atención a la Víctima del Delito de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, directora del Centro Femenil de Readaptación Social, coordinadora de la Defensoría de Oficio del Reclusorio Sur, titular de la Unidad de Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación, directora de la Unidad de Atención y Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación y del Centro Femenil de Readaptación Social, Ministerio Público Federal, por oposición de la Procuraduría General de la República, secretaria de Acuerdos del Juzgado 32 Penal y árbitro externo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del INACIPE. Ha fungido como representante oficial de México en la ONU en diversos congresos, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, miembro fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, rectora del Centro Jurídico Universitario y actualmente presidente del Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. Cuenta con diversos reconocimientos y obra especializada y se ha desempeñado como catedrática en diversas universidades públicas y privadas. Tiene el uso de la palabra nuestra ponente, Ruth Villanueva Castilleja, por favor.
Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo gracias por la invitación. Queridísimo doctor Enrique González, muchísimas gracias porque me da esta oportunidad de presentar este libro tan importante, Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental. Y además que lo hago en esta ocasión, como hace un momento comentaba, con amigos todos, que me da muchísimo gusto estar con los magistrados, Fernando Rangel, por supuesto con mi amigo Jorge Ojeda, del maestro Marco Antonio Martínez Ramírez, a quienes conozco y reconozco, lo saben, desde hace mucho tiempo. Esto me hace estar doblemente agradecida. Cuando me dijeron, cuando platicamos de este evento, dije, pero por supuesto, claro que sí, es un cariño de mucho tiempo. Estamos hablando de un esfuerzo muy grande, muy importante, en donde Enrique se explaya y se ve un conocimiento grande, preciso, puntual. En este libro, que consta de 4 capítulos, y desde el prólogo invita a la lectura y a la reflexión, señalándose la introducción de una segunda edición, porque es una segunda edición, lo realizado para complementar a la primera con cuadros que permiten una exposición más didáctica, incluyendo de igual forma un apartado especial dedicado a las jurisprudencias, citados en esta obra, todas las jurisprudencias citadas, y una importante bibliografía con más de 100 libros, diría yo más de 120 libros que se pone aquí, además de jurisprudencias, legislaciones, instrumentos internacionales, que aporta de manera significativa un gran legado para futuras contribuciones al mundo del derecho. Con esta obra, además, que vale la pena decirlo, no veo aquí a mi querido doctor Enrique también, pero con esta obra, una vez más, la Universidad Tepantlato, y tengo que dejarlo claro, deja su huella al sumar a su acervo editorial esta significativa obra, porque la publica la Universidad Tepantlato. Para quienes los conocemos desde que surge esta universidad, sabemos el esfuerzo, el trabajo, lo que esto ha significado, y que ahora con estas publicaciones se sume este gran trabajo editorial es altamente importante. Este centro académico ha sido responsable, como lo decía yo, de la formación de importantes profesionistas y ha hecho lo suyo también en el autor, porque además de que él tiene una licenciatura y un doctorado en la UNAM, de igual forma lo hizo tanto con una maestría como con un doctorado en la mencionada Universidad Tepantlato. Felicidades por ello, querido Enrique. En verdad, es una suma de todo este esfuerzo, de todo este trabajo. Este desarrollo profesional del autor no se limita, además, al ámbito académico, porque pudiéramos pensar que sí, que es nada más este ámbito académico, porque es un libro que se necesita haber trabajado mucho al respecto y sobre esto haber trabajado. No, él también se ha desempeñado exitosamente tanto en México como en otros países, citaría yo Canadá, y cuenta también su carrera en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, conociendo ampliamente tanto la teoría como la práctica, y eso es sumamente importante. El mundo jurídico en donde vale la pena decir que actualmente hoy se desempeña con gran éxito. Para nosotros es muy importante. Yo les quiero referir que conocí al doctor Enrique desde que estaba estudiando la licenciatura, ya como verán un par de años, y lo he visto cómo se ha ido desempeñando, cómo ha ido creciendo en áreas que no son fáciles, pero que gracias a esta formación a la que yo hacía referencia, a su tenacidad, a su empeño, ha logrado cristalizar con múltiples logros como el que ahora nos reúne, presentando, insisto, la segunda edición de este libro tan importante. Cuando surgió la primera edición, a mí me impactó porque como una persona tan joven ya estaba trabajando en estos temas, que tiene un gran contenido filosófico, que tiene un gran contenido pedagógico, que tiene un gran contenido sociológico, y todo esto va de la mano y no suelta el hilo conductor que es a donde lleva el texto, que es el derecho. Los capítulos abarcan el giro semiótico trascendental, la praxis, la ciencia jurídica y la filosofía del derecho, principios, reglas y postulados normativos, anatomía de la norma jurídica, praxis de la convivencia entre principios, reglas y postulados en diversas disposiciones constitucionales. En los primeros capítulos, que esto es muy importante, se observa esta construcción propositiva que desarrolla justo en el cuarto capítulo, con ejemplos y explicaciones que motivan al lector al análisis
y a la necesidad de conocer la importancia de una verdadera argumentación que nos acerque a la justicia en forma científica, por lo que los abogados tendrán en sus manos un gran texto, sobre el cual yo me sumo con el amplio deseo de releerlo. Es un libro para leer y releer, no una sino varias veces por la profundidad que tiene cada uno de los temas. En la primera edición se incluyó un prólogo del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que se vuelve a tomar en consideración para esta segunda, que justo así inicia, justo con estas palabras, donde hace referencia a lo elevado y exigente del contenido de la obra. Lo confirmo y felicito. Con gran reconocimiento nuevamente al doctor Enrique González Cerecedo por todo el compromiso que exige tanto el estudio del tema, primero, después la elaboración de un libro, después su revisión, su actualización, su difusión y su trabajo diario en torno al impacto del mismo para los estudiantes de Derecho, los abogados postulantes, para quienes trabajan en el sistema judicial y, en fin, para todos aquellos interesados en esta materia tan importante para toda nuestra sociedad en general. Felicidades, doctor, por este éxito. Nuevamente, muchas felicidades también a la Universidad Tepantlato por esta publicación. Felicidades a su rector fundador, al doctor Enrique González también, y a todos los que tienen la oportunidad de acceder a este importante libro, que sin duda es una gran contribución para el derecho, sobre todo hoy, en nuestros días, para nuestra sociedad. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muy amable por sus sentidas y emotivas palabras, doctora. Ahora, pues a continuación tenemos a nuestro siguiente comentarista. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derechos de la UNAM en 2004, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM, maestro en Derecho Constitucional de Amparo y actualmente doctorando por investigación también en la UNAM. Es docente certificado en el área de Derechos Humanos por parte de la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En su actividad laboral es socio fundador del despacho jurídico Beltrán Martínez y Asociados desde el año 2000, despacho dedicado al derecho privado. Se desempeñó como abogado en la Unidad Departamental de Expropiaciones del Instituto de Vivienda del Distrito Federal en 2004, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como asesor del Pleno y también como secretario auxiliar en 2007. Participó como asesor externo para distintas organizaciones no gubernamentales en Litigio Estratégico 2010. En su experiencia académica, es profesor de licenciatura en la Facultad de Derechos de la UNAM en las asignaturas Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional, Sistema Político Mexicano, Garantías Individuales y Sociales desde 2007 a la fecha, y ha impartido cursos en las divisiones del Sistema Escolarizado, de Educación Continua y también de Universidad Abierta. También ha sido docente de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ha fungido como conferencista invitado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ser miembro del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2007. En 2019 diseñó y coordinó el Diplomado de Actualización para Litigantes en Derecho Civil para la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia y ha sido profesor invitado por universidades como el Instituto de Formación Profesional del Sur en Chiapas, en la Universidad La Salle y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
Colaboró con la Universidad Abierta y a Distancia de México de la SEP en el diseño de contenidos académicos. Recibamos con un afectuoso aplauso al maestro Antonio Martínez Ramírez. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde a todos y obviamente igual que la doctora Villanueva, pues me honra estar en este selecto grupo y en una sede tan emblemática como la que ahora nos congrega. Estos eventos siempre son días de fiesta y son días de fiesta porque estamos viendo ya la segunda edición de un libro que es de consulta, sí, y de lectura, sí, obligatoria. ¿Por qué? Porque pareciera que de repente en nuestra área jurídica pudiéramos dividirnos en dos grandes bandos, los teóricos y los prácticos, ¿no? Como que si estuviera peleado toda la parte académica y la parte de la investigación con la gente que, como ahora ustedes pueden observar, ejercen la función jurisdiccional, con la parte de quienes nos toca también el papel de ser litigantes y justamente representar a las personas en sede judicial. Creo que este libro que ahora nos congrega justamente es una suerte de argamasa entre todas estas vertientes en las que nos podemos desarrollar los juristas, abogados y los que, como siempre, todos empezamos siendo pasantes o incluso en sede judicial, la figura de aquel personaje que es el primero en llegar y el último en irse, que es el meritorio, cómo empieza a hacerse la carrera judicial, cómo se empieza a formar a la gente aprendiendo desde cómo coser un expediente, y creo que no estoy diciendo ninguna exageración y por supuesto ninguna mentira. Pero, ¿por qué digo que este libro es una argamasa? Porque el autor nos presenta y nos plantea un reto que en algunas ocasiones ya lo hemos platicado bastante y me da mucho gusto decirle, tengo aquí unas inquietudes, hay cosas que no termino de asimilar y hay cosas donde coincidimos ampliamente. Y por eso digo que es un libro que funciona para explicarnos cómo y por qué es que de repente el juzgador se aparta de la hipótesis normativa o de la sanción que se prevé para esa hipótesis normativa y resuelve de otra manera. Y es ahí donde se da precisamente esta interpretación y ese giro semiótico del que uno se queda cuestionando, bueno, ¿qué cosa es un giro semiótico, no? Porque resulta que cuando nosotros tenemos la tarea de realizar una resolución, pareciera que esto es muy sencillo porque los teóricos de la argumentación hablan de que hay casos fáciles y hay casos difíciles y entonces seguramente habrá que poner en las tarjetas de presentación y en los libros y en los lugares de presentación que somos especialistas en casos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del caso fácil, pareciera que solo es cosa de revisar que el caso esté contemplado en alguna hipótesis normativa y aplicar la consecuencia. Y entonces ahí tenemos la resolución por la subsunción de los hechos en la norma, o sea, la premisa fáctica, la premisa normativa, y qué fácil, resolvimos y vámonos. Si esto fuera así de fácil, entonces el barón de Montesquieu tendría la razón en el sentido de decir que los jueces no son más que seres inanimados y son la boca de la ley. Obviamente mis compañeros estarán de acuerdo que no es así, ojalá fuera así de fácil, porque cuando se cuestionan ya las premisas o fáctica o normativa, y eso sucede en el 99% de los casos, entonces estamos en el caso difícil. Y ya no es tan fácil ser el juzgador. Pero el juzgador tiene a su cargo el tener que resolver, o sea que él tiene la famosa razón práctica de la que tanto habla Robert Alexy, que nos refiere el autor aquí presente, nuestro querido Enrique González, en su obra. Y es ahí donde empieza todo este tirón, porque hablando en términos muy claros, a veces la norma no prevé la mejor solución. Es más, a veces la norma no prevé la solución, pero el juzgador no tiene permiso legal para dejar de resolver, salvo la materia penal. Bueno, el caso se vuelve atípico y no hay nada aquí, pero no siendo materia penal, necesariamente tiene que resolver. ¿Y cómo lo va a hacer? Con los principios generales del derecho. Y ahí es donde esta obra empieza a cobrar su importancia y a ganar su lugar propio entre las obras
destacadas en materia de filosofía del derecho y argumentación. Como si el solo hecho de hablar del derecho y cuestionar si es ciencia genera debate. Y genera debate por una razón muy sencilla: no siempre vamos a resolver a través de la subsunción, no porque el caso está en la hipótesis normativa resolvemos. Y los casos más emblemáticos son precisamente a los que el Poder Judicial tiene que hacer frente, el Poder Judicial Federal, porque son los máximos intérpretes, obviamente llegando en última instancia ante la Suprema Corte. Pero entonces, ¿cuándo se resuelve por reglas? ¿Cuándo se resuelve por normas? Y la regla va a implicar que entonces, siempre que hay la hipótesis, aplicamos la sanción o consecuencia, y esa es una cosa que resolveremos por reglas. Cuando la regla no alcanza, habrá que acudir a los principios, y ahí es donde se pone muy emocionante ser abogado, donde se pone emocionante ser juez, pero también el ser investigador y el ser académico, porque hay que formar a las personas para que con ese bagaje cultural jurídico puedan resolver los casos que por reglas no se pueden resolver, porque ahí se interpreta la norma. Y es un poco engañoso pensar que la legislación nos dé siempre la respuesta. Esto es lo que va a cuestionarse en esta obra que ahora nos congrega aquí para presentar su segunda edición. Resolver por reglas, resolver por principios. Y nos da cuenta precisamente el autor de esta problemática en el capítulo 3, pero sobre todo en el capítulo 4, cuando nos presenta y nos dice, es que hablando, por ejemplo, de la igualdad, puede fungir como regla, puede fungir tanto como principio y de plano como postulado. Y uno se queda pensando, ¿cuánta carga tiene el juzgador? Porque si algo podemos destacar de toda esta andamiaje, es que el juzgador tiene que explicar, justificar y demostrar su resolución, porque no puede hacer una resolución arbitraria. Y cuando la norma no le alcanza, tiene que acudir precisamente a la axiología de la norma, es decir, la norma tiene valor, o algunas veces lo tiene, yo creo que no todas. Y en otras ocasiones tiene una teleología, tiene una finalidad a la cual vamos a arribar. Eso es lo que le va a determinar a un juzgador. Pero sobre todo, tenemos que diferenciar entre las razones de una resolución y los fundamentos y los principios, porque cuando las reglas no alcanzan, acudimos, nos plantea el autor, a los principios, para que una resolución no sea arbitraria. ¿Cuánta carga hay en los resolutores? Y de cuánta responsabilidad se le llega a eximir en ocasiones al autor de la norma. Porque al autor de la norma lo único que hace es la exposición de motivos, que también es una directriz interpretativa, sin duda alguna, pero al que está en el ojo del huracán y el que tiene que resolver es el juzgador. Y entonces por eso nos plantea nuestro autor. Dice, ¿cómo es que el juez tiene a veces que apartarse de la propia norma? Cuando la premisa es cuestionada. Y perdón, pero para muestra voy a poner un botón. Ahora mismo estamos viendo lo que en otros tiempos habían sido discusiones muy privadas, que es si se puede cuestionar una reforma a la Constitución, porque con esto que estamos viviendo es lo que nos va a llevar, en palabras pues de nuestro autor, a saber si el juez va a resolver o no conforme lo prescribe una norma. Porque de entrada la norma dice que las reformas a la Constitución no se pueden cuestionar, y la ley de amparo dice que no. Y entonces empiezan a hacer interpretaciones primero exegéticas, que yo pienso que eso no es per se una interpretación, es una lectura. Y bueno, si la ley de amparo dice que no procede, no procede. Pero ¿y la Constitución qué dice? No, es que la Constitución no lo toca. Y entonces ya escalamos y ya no podremos resolver por reglas, tendremos que resolver por principios. Y tendremos que resolver por la teleología, porque en un Estado democrático, ¿cuál es la pretensión? Que el poder dimane del pueblo y se instituya en su beneficio. Si esto fuera así, esperemos a ver las resoluciones. Pero ¿dónde está la importancia, insisto, de leer esta obra? Es muy fácil perderse, porque yo me pierdo, debo confesarlo, entre distinguir una norma, principio, postulado, y al rato resulta que también es derecho humano. ¿Y entonces qué hago? ¿Y entonces cómo resuelvo? Porque no quiero ganarme aquí los codazos, pero
A veces la resolución primero se toma y luego se justifica con razones. Por fortuna son los menos casos, pero eso nos está diciendo que este libro es útil tanto para juzgadores, quienes se están preparando para hacerlo, que no es una labor fácil, pareciera. Cuando un juez ya tiene esa claridad mental, él ya sabe cómo va a resolver al haber terminado de leer una demanda. Pero ese entrenamiento no se adquiere de la noche a la mañana. Por eso la importancia de la carrera judicial y de libros como este. Pero no escapa de este ejercicio la labor de un litigante, porque tenemos que plantear los asuntos. Si un ministro se pronuncia sobre un tema es perdón, pero porque alguien se lo hizo ver. Y ese alguien son también las personas que del otro lado de la barandilla impulsan los asuntos. Por eso esta lectura es para todos. Y por supuesto, tuvimos todos que pasar por las aulas. Así es que me parece a mí que esta obra de gran importancia está llamada a hacer una lectura obligada, tanto para quienes desean ejercer la labor jurisdiccional, la académica y por supuesto en la que yo me inserto, que es el litigio y la academia. No quiero extenderme porque sería abusar del tiempo de ustedes, así que con eso simplemente doy las gracias por esta generosa invitación y los invito a esta lectura que vale muchísimo la pena. Gracias. Muchas gracias. Nos queda claro que está en el centro del debate esta discusión teórica y seremos testigos de la historia, seguramente. Muy bien, pues nuestro siguiente comentarista tiene un currículum muy nutrido. Espero que no haya inconveniente, que pueda resumirlo un poco. Nuestro siguiente ponente cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se recibió con la tesis en el año de 1997, los delitos especiales contemplados en la Ley de Inversiones Extranjeras. Tiene la especialidad en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma, Italia, de 1980 a 1982. Había pedido a nuestros amigos Sí. que, para no ser muy larga la intervención, me lo voy a reservar esos minutos y que nada más me presentaran como el magistrado Jorge Ojeda Velázquez. Está muy bien, como usted guste, nada más diré que es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Roma y pues tenemos la voz y presencia del magistrado Jorge Ojeda Velázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más que esta tarde yo vengo ante ustedes como un académico que hizo más de 30 años en el INACIPE dando clases, y no vengo como magistrado porque también voy a tocar este tema muy delicado, de verdad, pero lo voy a hacer como un observador jurídico, no como alguien de la casa, un observador que ve las cosas un poco diferentes. Entonces, vengo ante ustedes a disertar sobre un tema muy interesante y de actualidad, como es la pauta, el sinfín de comentarios que se origina en la lectura de este significativo y oportuno libro que nuestro amigo Enrique González ha logrado llegar a hacer su segunda edición, que se llama Anatomía de la Norma Jurídica. ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué entendemos nosotros por anatomía? El desglose, el contenido de qué está hecha la norma jurídica, ¿verdad? Y ahí ya se va introduciendo un poco la filosofía del derecho. Bueno, a mí me interesó especialmente el capítulo segundo, el sumario, que encabeza un subtítulo que se llama Teoría impura del delito. ¿A qué les suena a ustedes? A los que estudiamos Derecho desde el primer semestre, aquella materia que llevábamos de Introducción al Estudio del Derecho, y el tema principal fue del iuspositivismo, y tuvimos como libro de texto Teoría pura del derecho de Hans Kelsen.
pero este autor habla de una teoría impura del derecho. Bueno, yo quiero seguir hablando de ustedes que con este libro se introdujo en México en los años 60 el positivismo y en toda Latinoamérica el concepto de el derecho positivo, como el derecho vigente, el derecho elaborado por el Estado. Pero recientemente ha llegado un movimiento ideológico conocido como neoconstitucionalismo, que se introdujo en nuestra Constitución en el 2011, en su artículo primero, y en el 2013 en la Ley de Amparo, e implicó la introducción en nuestro sistema jurídico de conceptos jurídicos anglosajones, de conceptos jurídicos que pertenecen a la tradición jurídica del common law, lo que produjo y está produciendo un fuerte choque de locomotoras en nuestro ambiente académico, en nuestro ambiente jurisdiccional. Pues ciertos principios como el de reserva de ley, el de legalidad, el de la interpretación hermenéutica y separación de poderes quedaron destrozados y regados en el suelo ideológico mexicano. Pero antes de seguir hablando, yo quiero dejar claros ciertos conceptos utilizados en el lenguaje que este libro comentamos, porque muchos en la licenciatura, en el noveno, octavo semestre, no les gustó filosofía del derecho, ¿verdad? Sin embargo, es una materia que después de tantos años de práctica y nosotros ya estando en la tercera edad, a nuestros 73 años nos da por reflexionar toda la experiencia jurídica, toda la experiencia de vida que tenemos encima, ¿verdad? Y eso es la filosofía, enseñar a reflexionar, enseñar a pensar. Y voy, como analítico que soy, a analizar esos conceptos, porque dice anatomía de las normas jurídicas. Ya quedamos de acuerdo que la anatomía es la disección de todos los elementos de una norma jurídica. Ahora, un giro semiótico, trascendental. No hay es más simple comentar este concepto de giro si nosotros nos imaginamos unas coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y nos colocamos en el centro de las coordenadas X y Y. En el centro podemos dar un giro completo de 360 grados. Y ustedes se van a llevar la impresión, cuando terminemos esta plática, si el giro que se da entre este choque de positivismo en que nosotros fuimos educados a la introducción del neoconstitucionalismo de otra tradición jurídica, si se ha dado un giro de 180 grados de X prima y Y o de 360 grados en nuestra tradición. Entonces, y también quiero dejar en claro, porque no todos los que están aquí han estudiado filosofía o un poco de filología, que la semiótica, a eso se refiere el concepto semiótico, la semiótica es una disciplina destinada a comprender cómo se articulan los procesos de significación de las palabras. Mucho tiempo la filosofía trató sobre los hechos, sobre las personas, la moral, etcétera, la ética, estética, pero en un momento dado nadie se había detenido a estudiar los conceptos, las palabras con que nos comunicamos. Entonces, la semiótica es una disciplina destinada a comprender cómo se articulan los procesos de significación de las palabras, lo cual hace y nos conduce a ir a dos campos, la lingüística y la epistemología o teoría del conocimiento. Bueno, voy a citar a ciertos autores, muertos en el 2002, por ejemplo, a Gadamer, Hans-Georg Gadamer, en su obra Verdad y Método, él responde a la cuestión del por qué y cómo interpreta el ser humano su propio mundo. Él descubre que es a través del lenguaje, gracias al cual organiza todos sus conocimientos y su pasado histórico. Bueno, también yo me vinculo a otro investigador que dejó honda huella a mí, tanto por mi tradición de la ciencia física y matemáticas, en que me imbuí durante muchos años de estudiar ingeniería, y también
este filósofo de las ciencias, Karl Raimund Popper, en su libro Lógica de la Investigación, se quedó muy grabado para mí que la ciencia se ocupa de los hechos. Pónganse ustedes a pensar en las ciencias exactas, la física, la química y otras ciencias experimentales, y la teoría sobre las normas. Entonces, si volvemos otra vez a esta aclaración de que la semiótica analiza el lenguaje con que los seres humanos nos comunicamos. Y en la filosofía del derecho, y todavía aquí, y ya grandes los juristas, ya de edad me refiero, hay una gran confusión entre teoría y ciencia. Entonces, cuando yo me vinculé a Hans, no González, sino Belzel, ya se me iba a salir, a Hans Kelsen, exactamente, están atentos, los quiero despertar, a Hans Kelsen con su teoría pura del derecho. Este autor ha sido criticado grandemente y a mí me llevó una gran decepción cuando vino a la escuela de Atienza, allá de España, con su profesorado, a darnos un curso de organización jurídica, no sé si 2 o 3 meses, a todos los jueces y magistrados del Poder Judicial. Y entre ellos mismos, que son filósofos de Europa, no saben distinguir entre teoría y ciencia del derecho. Había, por respeto, uno no quiere humillar a los maestros que están dando clases, ¿verdad? Sino que mejor se queda uno calladito y habla uno con ellos en lo particular para que no confundan, porque esa confusión también viene con otro autor español, Calzamiglia, que escribió un libro criticando hondamente a nuestro querido profesor Hans Kelsen por su teoría pura del derecho y confundiendo nuevamente entre esos términos de teoría y ciencia jurídica. Bueno, por eso me llamó la atención cuando también a tu querido maestro de América del Sur, de Colombia, ¿verdad? También Eduardo, habla de esa teoría impura. No lo tengo en mi biblioteca ese libro, porque alguna vez que fui a Colombia compré muchos libros de filosofía menos de él, pero yo quiero hacer esa aclaración y defender la posición del profesor Kelsen, ¿verdad? Para decirles a ustedes, en base a lo que aprendimos en la preparatoria, de que en un momento dado la teoría se refiere a las normas, Kelsen estudió las normas en sí, y ahora los filósofos del derecho dicen que la norma jurídica está compuesta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica unida por la cópula del deber ser. Ahora yo, desde el punto de vista práctico, yo empecé a darme cuenta de esto ya siendo Ministerio Público Investigador, que me enviaron como novato a una delegación que en aquel tiempo era Coajimalpa, una delegación semi-urbana y campesina. Bueno, ahí me di cuenta, porque en esa delegación, ahora alcaldía, en los tiempos de seca, que no llovía, no levantamos ninguna averiguación previa, no porque estuvieran entidades, sino no iniciamos ninguna averiguación previa, ¿verdad? Y en tiempo de agua íbamos a recoger los pedacitos de seso en la carretera sinuosa que conducía perdón, que es por ser fuerte, ¿verdad?, a Toluca. Era muy peligroso en tiempo de… ¿sí? Sin embargo, yo me daba cuenta que en mi escritorio yo tenía un código penal y ahí estaba el delito de homicidio y también el delito de despojo que con frecuencia se cometían por allá, el pleito de las tierras, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que había un delito de homicidio en una norma, en un código penal, y lo llamé delito estático o delito de institución jurídica. Y sin embargo, en tiempo de agua, cuando íbamos a recoger muchos cadáveres a la carretera Sunosa, nos poníamos en movimiento tanto que no había tiempo para dormir, como si lo teníamos en otros tiempos. Y teníamos que consignar a un partido judicial
cercano tanto a las personas que habían cometido este delito, y es cuando también me observé que había otro tipo de delito, un delito en movimiento, ¿sí? Entonces, ahí empecé a elaborar mi teoría pura del delito y en un momento dado, analizando el delito de robo, el delito de homicidio, cuyo enunciado reza: quien prive de la vida a otro será castigado con prisión de 8 a 20 años, me di cuenta que el delito que yo tenía guardado en mi escritorio, que estaba contenido en el Código Penal, contenía otros elementos, y ahí es donde estoy haciendo la anatomía de la norma jurídico-penal. Y esos elementos, ¿qué es lo que observamos que tiene? Un sujeto activo, un sujeto pasivo. Un sujeto activo, ¿quién es? El que manejando sin precaución choca contra otros, etcétera, etcétera. Un sujeto activo. Sujeto pasivo, el que sufre la tentativa o la consumación de. Veíamos que también había, a lo que dicen ahora los filósofos, la cópula, el verbo del núcleo típico. Si desde el punto de vista filosófico se define a la norma jurídica como un supuesto de hecho vinculado a una consecuencia jurídica por el verbo del núcleo típico, ese era otro de los elementos que contiene el delito que tenemos nosotros inactivo, que está en reposo, el delito contenido en la norma jurídico-penal. Y también, ¿qué más observamos? La circunstancia, modo y tiempo y lugar que exige el artículo 19 constitucional, y también una sanción en abstracto que los mexicanos le han llamado punibilidad. Entonces, ahí ahí descubrí que hay dos tipos de delito: aquel que elabora el legislador siguiendo los impulsos de la sociedad y del programa de acción de su partido, y desea en un momento dado elevar a delito a una conducta que se realiza frecuentemente. Entonces, hay un delito en abstracto, un delito en la norma penal, y elaboré lo que llevamos en la lógica, ¿verdad?, en la preparatoria. Hay una norma penal que contiene un delito, ¿verdad? La norma penal está también compuesta de tipo más punibilidad, como les acabo de decir, el supuesto de hecho con las consecuencias jurídicas. Subrayando los conceptos reiterativos, tenemos que en la norma penal hay un delito con tipo y una punibilidad. Cuando nosotros consignábamos, que elaboramos el pliego de consignación con detenido o sin detenido al partido judicial, al juez de primera instancia, ya había otro tipo de delito en el que el juez tenía que adecuar la conducta del actor al hecho penalmente relevante. En la anatomía, para cuando abre uno los sapos, ¿se acuerdan ustedes? La disección, ¿no? Diseminar, si no hay una causa de exclusión de la conducta, ¿verdad?, causa de antijuricidad, o si el sujeto que tiene el juez delante de él es o no en un momento dado culpable o inocente. Bueno, eso por lo que se refiere al primer punto de la anatomía de la norma jurídico-penal. ¿Cómo se llega como decía algún maestro, el juzgador, cómo llega a declarar que una persona es inocente o culpable? A través de este proceso de análisis y adecuación de la conducta al hecho, de exclusión de que no hay ninguna conducta, ninguna antijuricidad que en un momento dado lo proteja. Bueno, eso es desde el punto de vista simple en cómo nosotros trabajamos en nuestra época, y ahora, con la entrada en vigor en el 2011 a 2013 de la ideología naturalista, que en sus fases intermedia se le llama convencionalismo y la fase superior del naturalismo le he llamado neocondicionalismo, vuelvo a repetir a ustedes de que ha producido un enorme choque de locomotoras
entre los que seguíamos con la tradición positivista con que fuimos educados en la Facultad de Derecho y aquella con que nosotros trabajamos dentro del Poder Judicial. Bueno, con esto quiero llegar al segundo subtítulo del libro, ese giro semiótico trascendental que se dio en el 2011 y que produjo ese choque de locomotoras. Bueno, yo quiero decirles a ustedes de que la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la ideología anglosajona ha producido en un momento dado en nuestros juzgadores un problema para resolver sus asuntos que en un momento dado han violado esos principios constitucionales y legalistas que siempre hemos nosotros manejado. Y escribimos que basándonos en un diálogo filosófico que tuvo en cierto tiempo Sócrates con otro filósofo, Eutidemo, en cuanto a que se preguntaba estos dos filósofos que si para estudiar la ciencia de lo justo es necesario ir a la escuela. Si me permiten ustedes leer ese diálogo escrito por Genofonte en recuerdo de Sócrates, porque tiene que ver con la actualidad de la introducción de ese sistema anglosajón, con el fin de saber si la justicia ya se trae como una idea innata o se aprende, le vuelve a preguntar Sócrates a Eutidemo, ¿tú crees que hoy hay un aprendizaje para la ciencia de lo justo como lo hay de las letras? Eutidemo responde que la justicia, como las letras, se aprende sobre esta línea de pensamiento. Sócrates repregunta, me imagino que sabes qué son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Eutidemo responde, no es difícil, pienso que la salud es un bien y la enfermedad es un mal. Bien, Sócrates replica, entonces no hay necesidad de ir a la escuela para aprender esa ciencia, pues basta con saber qué es lo bueno y qué es lo malo para impartir justicia según nuestra conciencia. Y esto lo traigo a colación porque ese nuevo neoconstitucionalismo, esa nueva ideología del sistema anglosajón o del common law, nos los hace recordar que si es necesario para ser juez, ir a alguna escuela o se trae ya innata, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, es una discusión antigua y a mí me hace recordar a los convencionalistas, a los jueces que aceptaron ahora esa ideología y el neoconstitucionalismo, que han llegado al absurdo de sacar precedentes, llamen ustedes jurisprudencias o tesis, de que bajo esta ideología es necesario juzgar en conciencia. Y si es necesario juzgar en conciencia y no aplicar la ley vigente como lo hacen los jus positivistas, es actuar con el corazón. Y ahí es uno de los males que trae el neoconstitucionalismo, porque se ignora que la ley solo queda abrogada o derogada por otra ley posterior que así lo dicte, ¿verdad? Y nosotros decimos que el artículo 49 de nuestra Constitución prohíbe la reunión de dos o más poderes en una persona, porque el juez, al no aplicar la ley vigente y considerarla no convencional o inconstitucional, está en un momento dado derogándola o abrogándola. Y son principios que chocan con la ideología positivista que nosotros fuimos educados y hemos trabajado.
Entonces, cuando el juzgador inaplica la ley, la está abrogando o abrogando automáticamente, función que solamente le corresponde al legislador. Esos son los problemas y el choque tremendo que ha provocado entre nosotros en un momento dado la introducción del neoconstitucionalismo, el convencionalismo en nuestro sistema jurídico contemporáneo. Y luego ya en nuestro medio ambiente, como ustedes escucharon hace unos momentos por boca de nuestro compañero aquí en el presidium, de que hay un artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, por el problema que estamos pasando nosotros los jueces federales, los juzgadores federales, que establece que no procede el juicio de amparo indirecto contra las reformas y adiciones a la Constitución. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que ciertos jueces han dado entrada a una demanda si el juicio de amparo no procede contra reformas y adiciones a la Constitución que hizo la anterior administración pública? ¿Me van siguiendo? El problema es de que un observador jurídico imparcial, al ver las decisiones de los jueces de admitir una demanda o en otras ocasiones sin admitirla, conceden la suspensión de las reformas constitucionales que acaban de pasar. No vamos a condenar a esos juzgadores por ser unos observadores imparciales, simplemente vamos a etiquetarlos como convencionalistas o como neoconstitucionalismos que actúan con el corazón y no con la ley en la mano. Esa es la diferencia entre un juez ius positivista que obedece la ley, y si el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo dice que no procede el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución, como se hizo en la administración pasada, ¿cómo es posible que hay jueces que conceden en un momento dado hasta la suspensión? Y se llega al absurdo. Si no es procedente el juicio de amparo, ¿cómo le van a entrada a una demanda? Y segundo, no le dan entrada a demanda y sin embargo conceden la suspensión. Le digo, no estamos juzgando si actuaron bien o mal, sino que estamos etiquetando a este tipo de juzgadores, ¿sí? Porque un ius positivista hubiera aplicado el artículo 61, fracción primera, simplemente la rechaza y no concedo la suspensión. En cambio, un juez neoconstitucionalista, un juez convencionalista, le da entrada y actúa de acuerdo con su corazón y no de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y así hemos tenido así casos sin juzgarlos, sin prejuzgarlos, pues, de otro juez que en un momento dado hasta le quisieron formar su monumento, la barra de colegio de abogados, porque había parado la reforma, no sé si eléctrica o petrolera de la pasada administración, ¿verdad? Y luego vienen 3 tribunales colegiados a revocar su decisión, como sin condenar a ningún juzgador, podremos etiquetar a ambos juzgadores. El juez de primera instancia que concede la suspensión contra esa reforma petrolera. Los 3 tribunales colegiados, los 9 magistrados que son sus superiores en un tribunal colegiado se la revocan. Pues unos fueron, en un momento dado, el juez fue neoconstitucionalista y los magistrados fueron neoconstitucionalistas. Hace tiempo también, cuando había el problema de la polución en la Ciudad de México, en que dejaron circular muchos automóviles, hubo una juzgadora, un juzgador que en un momento dado concedió la suspensión porque a pesar de que o porque el notario
que había llevado sus 5 camionetas nuevas a la verificación, no habían pasado el examen. Se le había dado el permiso en la verificación de circular sus vehículos, ¿verdad? Luego es impugnada esa decisión de otorgar la suspensión y los magistrados de un tribunal colegiado la revocaron en base al peligro que implicaba la enorme polución que teníamos en la Ciudad de México. Como el caso Elmer también, ¿verdad? Aquel asunto que en Estados Unidos también causó mucha alarma. Un nieto de un millonario hace un testamento en su favor, hereda su fortuna, pero como no se moría, creo que lo manda a envenenar para heredar. ¿Recuerdan el caso Elmer, los que han estudiado en la filosofía del derecho? Pues en un momento dado, el juez de primera instancia dijo que no hay ningún problema porque no hay ninguna ley que prohibía que el heredero podía seguir usufruyendo de la herencia si el de cuyos lo había asesinado. Va a una corte de apelación en Estados Unidos y aquellos dejándose llevar por los sentimientos humanos condenan, en base a los principios, condenan a Elmer a no heredar y a pasar en la cárcel, ¿verdad? A soportar la pena que le habían impuesto. Con ello quiero recalcar pues el gran choque que ha habido entre nosotros los juzgadores positivistas y los juzgadores que adoptan la idea del convencionalismo, que juzga con el corazón, que juzga en conciencia, y el gran peligro que trajo, porque quién sabe quién le llevó el chisme al anterior presidente y dijo, pues es fácil ser juzgador de acuerdo con la nueva ideología, porque si se van a juzgar en conciencia, un peluquero tiene conciencia, un taxista tiene conciencia, una modista tiene conciencia, como leímos aquí con Sócrates, pues no hay necesidad de ir a una facultad de Derecho, nada más saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Así también, en un momento dado, algún consejero le dio esta idea al presidente pasado y por eso lanzó esa convocatoria de mandarnos a la calle, porque es fácil, según esta nueva ideología que aceptaron los juzgadores federales, los juzgadores locales del convencionalismo, de juzgar con el corazón. He ahí el enorme peligro que tiene pues el neoconvencionalismo, el yunaturalismo, de juzgar de acuerdo con nuestro estado de ánimo, de acuerdo con nuestra conciencia, de acuerdo con nuestro corazoncito, y de ahí quería explicar el choque que estamos sufriendo nosotros, los juzgadores, porque si el juez inferior es yunaturalista, hay magistrados que son positivistas y le revocan sus decisiones. O como en el caso de Elmer, pues hay un juez que le concedió el derecho de heredar y los juzgadores dieron otra opinión, otra decisión. En los tiempos de la polución, enorme polución hace 2, 3, 4 años, hubo una juez que concedió a ese notario con sus 4 camionetas nuevas, porque habían pasado la verificación, el permiso de circular, impugnan esa decisión y los magistrados de un tribunal colegiado le revocan la decisión. Ese es el choque que vuelvo a reiterar, se ha dado y se está dando en nuestro ambiente en base a la ideología que sustentan, y me refiero a la ideología jurídica, pues, y ese es el gran choque semiótico trascendental que tenemos ahorita en nuestra tradición jurídica mexicana. Naturalistas contra positivistas. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sin duda hay un tema de seguridad jurídica involucrada en este debate. Y a continuación, y en aras de la brevedad y beneficio del tiempo de la palabra, nuestro siguiente, nada más, únicamente mencionaré 3 puntos del currículum de nuestro siguiente comentarista, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
ahora FES Aragón de la UNAM. Es doctor en Derecho por la Universidad Jules Semper y en noviembre de 2015 recibió la presea Tepantlato al mérito jurídico. Tiene el uso de la palabra el magistrado Fernando Rangel Ramírez, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento profundo al doctor Enrique González Cerecedo por el alto honor de estar aquí platicando su obra muy interesante. Tuve oportunidad de imponerme completito de ella y sobre todo porque me tocó conocerlo, al igual que muchos de mis compañeras y compañeros del Presidium, desde hace muchos años, cuando recién había concluido su licenciatura. Entonces es muy gratificante ver cómo esta persona tan joven puede realizar una obra de este calibre. Y hay aspectos que me llaman la atención. Además, para concluir esta nota preliminar, sobre todo cuando yo también tengo muchos años involucrado con la institución, con Tepantlato. De verdad, muchas gracias por este honor conferido de estar aquí esta tarde comentando esta obra. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención, el eterno reclamo válido, justificado además de todo, de las personas hacia quienes tenemos por profesión la abogacía, de que dicen es que no les entendemos lo que dicen o lo que escriben, y tienen toda la razón del mundo. Y un aspecto que a mí me llama poderosamente la atención de esta obra es una nota del prólogo y en la introducción a la segunda edición, en donde se dice en el prólogo es que es una obra compleja, es una obra que exige cierto nivel de preparación, y es así, porque los temas además que se tratan no son temas de primera mano, son temas que exigen ya tener ciertos conocimientos más que básicos de la ciencia del derecho para poder comprender hasta cierto punto las teorías que nos pretenden explicar y las propuestas sobre todo del autor. Pero en la introducción a la segunda edición me parece muy correcto que el autor establezca que las correcciones que se hicieron a la obra, pese a que prevalece la propuesta original, es cuidar precisamente la claridad del lenguaje y las correctas reglas de sintaxis y gramaticales. Esto me parece completamente un acierto, porque gran parte del servicio que brindamos las personas abogadas en cualquiera del ámbito en el que nos desempeñemos es precisamente la obligación de conocer el lenguaje técnico. Es para nosotros como personas abogadas, pero hacia el usuario, hacia el cliente del despacho o hacia el usuario que acude al órgano jurisdiccional a plantear un problema, tenemos la obligación de brindarle nuestros servicios de tal forma que nos comprenda plenamente qué estamos haciendo y hacia dónde va la resolución o la propuesta que se está haciendo. Entonces a mí me parece muy bien esta circunstancia, porque al ir leyendo la obra, el autor se plantea varias problemáticas para poderlas abordar y plantear una solución. Entre ellas, bueno, ¿qué onda con el orden normativo? ¿Cuáles son las normas supremas y en función de ello cuál es el carácter de discriminación que tengo que emplear para saber qué norma voy a aplicar en cada caso concreto? Y a partir precisamente de este choque que también se maneja en la obra, de este positivismo clásico frente al neoconstitucionalismo, se plantea una opción de prudencia, partiendo de la premisa que, bueno, no debemos perder de vista que no todas las normas están contempladas en la Constitución. Sería imposible esta tendencia neoconstitucionalista de generar constituciones extensas en donde exista la gran cantidad o la mayoría de las normas ahí precisamente en el texto constitucional, y la grave tentación de que ahora esas normas en sede constitucional se tengan que interpretar de forma estrictamente gramatical, lo cual a mí en lo personal y bajo mi estricta responsabilidad después de escuchar a mis antecesores, a mí me parece que no todo se debería de interpretar de manera estrictamente gramatical. Sí me parece, como lo señala el autor, que las normas derivan de los actos de la sociedad humana más sencillos. Hay normas que vinculan al cumplimiento de aquellas personas que celebran un contrato. Así sea el contrato más consuetudinario posible, como lo es subirme a una pecera
y pagarle al chofer el importe de mi pasaje para que me lleve en un tramo a mi destino. Ese es un contrato y genera consecuencias de derecho para las dos personas. Ok, se limita estrictamente a esas dos personas, pero esto que hacemos todos los días en gran parte de los actos de nuestra vida cotidiana, muchas veces no nos ponemos a pensar en las consecuencias jurídicas que tienen hasta que surgen las controversias y tenemos que plantearlas en un órgano jurisdiccional. Yo me recuerdo para mí ha sido divertido, para los que, por ejemplo, para mi esposa que me tiene que aguantar todos los días y que no es abogada, pues de repente dices, pues es que ¿cómo le encuentras diversión a esas cosas? Digo, a mí me apasionan, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando se implementa precisamente la reforma de 2011 y viene el tema que nos guste o no nos guste, pues finalmente está en la Constitución y tenemos que aplicar estas reglas y principios. El tema de la usura, ¿no?, que empezó en la materia civil muy sonada y que al principio de esta reforma constitucional, que es un problema que nos plantea el autor, además de todo, de repente era deporte jurisdiccional el estar inaplicando normas, sin mayor motivación, hasta que la Corte, tuvo que ir implementando cuáles eran estos parámetros para poder interpretar la norma y eventualmente inaplicarla. Pero estamos tan acostumbrados a una teoría positivista que frente a estas nuevas reglas contenidas en el texto vigente de la Constitución, pues de repente teníamos, es que si algo está mal, lo que tengo que hacer es declarar inconstitucional, aunque sea de forma implícita, la norma. Cuando en realidad, en el aspecto de la usura, la Corte a final del día, y me parece de manera correcta, llegó a la conclusión, es que lo que es inconvencional no es la norma jurídica, no es la norma legal, es el acuerdo de voluntades entre las partes que genera este pacto abusivo de intereses de una persona sobre de la otra. Y esto genera la explotación de la persona por la persona y por tanto este pacto, al generar esta afectación de derechos humanos, aún en sede privada, la consecuencia es su anulación. Entonces me parece que cuando la obra nos lleva de la mano en el lenguaje más sencillo posible en esos temas tan técnicos para explicarnos cómo debe de funcionar o cómo desde la perspectiva del autor tendría que generar por ejemplo, este control horizontal sobre la eficacia de los derechos humanos, es cuando logramos las personas estudiosas del derecho en cualquiera de los ámbitos en que nos desempeñemos, nos lleva precisamente a entender el cómo poder llevar a cabo una interpretación más amable, más objetiva de estas normas jurídicas, cualquiera que ésta sea su fuente. Entonces, la verdad es una obra que yo disfruté muchísimo, me hizo recordar además de los ejemplos jurisprudenciales que se citan, muy acertados me parece, en la vida del juzgador me llevó a pensar en múltiples de los asuntos en donde he tenido el privilegio de intervenir para su solución y cómo es que hemos ido desde esta perspectiva personal, cómo hemos ido descubriendo precisamente las problemáticas a las que se refería mi compañero magistrado y el cómo las vivimos del día a día para solucionar y siempre de manera objetiva. Por razones de tiempo, nada más quiero concluir con esta situación. Esta introducción tan breve que hace el autor de esta necesidad de comunicarse en un lenguaje lo más sencillo posible. El derecho no es sencillo. El derecho a veces se explica de manera sencilla, pero en esa sencillez en la explicación se pierde en ocasiones la esencia del cómo se llegó a esa conclusión, a esa propuesta de conclusión. Pero finalmente, insisto, somos las personas abogadas quienes tenemos la obligación de conocer ese lenguaje técnico y tenemos que comunicar las soluciones de manera lo más sencilla posible y de ahí me atrapó, al leer esa introducción tan breve me atrapó porque efectivamente hemos tratado, por lo menos nosotros, de tener claridad en el lenguaje con el que nos comunicamos con las personas usuarias. Y también quiero señalar que después de leer esta obra, que me parece efectivamente, como decía la segunda persona que intervino, me parece que es de consulta obligada para todas las personas estudiosas del derecho. Y nada más señalar que los grandes criterios
que rigen en el ámbito jurídico, los grandes criterios no siempre surgen del órgano jurisdiccional. Probablemente estén plasmados en una tesis, en una jurisprudencia que pudo haber sustentado algún colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no debemos perder de vista que en muchas ocasiones, en muchas y quizá en la mayoría, ese criterio tuvo como origen la propuesta que hizo la persona litigante y que convenció al juzgador, y finalmente ese criterio se plasmó en una jurisprudencia que termina siendo de aplicación obligatoria en cierto ámbito territorial. Entonces, a mí me parece una herramienta muy valiosa este libro. Agradezco la oportunidad para comentarlo y el estar aquí con ustedes. Y de verdad, bueno, vamos al aspecto de mercadotecnia. Adquiéranlo, los que no lo tengan, está aquí afuera, de verdad, no se van a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y finalmente tenemos la presencia del autor de esta obra que han hecho favor de comentar las personalidades del Presidium, quien es egresado de la UNAM en su licenciatura en Derecho y es doctor en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Pantlato. Su último cargo en el gobierno fue en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como dentro de la Dirección General de Coordinación Regional. Y además, dentro de sus logros, se encuentra la estancia de investigación doctoral en Canadá, autor del libro que ahora comentamos, con título Anatomía de la norma jurídica, giro semiótico trascendental. Está con nosotros la voz y presencia del doctor Enrique González Cerecedo. Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Muy brevemente, porque también ya tenemos el otro evento en puerta. ¿Y de dónde vino el multiverso? Llegados a este punto, la física se detiene y empieza la metafísica. La física no dice nada sobre la procedencia de las leyes de la física. Así, el argumento cosmológico de Santo Tomás de Aquino acerca del primer motor o primera causa sigue siendo relevante incluso hoy. Michio Kaku, la ecuación de Dios en búsqueda de la teoría del todo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. En primer lugar, quiero enfatizar que si bien el primer capítulo de la presente obra se desarrolla temas sumamente complejos que incluyen la filosofía del conocimiento y epistemología en general, así como la jurídica, les confieso que no fue con afán de aburrir a nuestro gremio, sino de imprimir bases sólidas a la visión semiótica del derecho. En efecto, de la mano del matemático y químico Sanders Peirce y de los neurobiólogos Edelman y Tonini, edifico los cimientos para dar explicación a los tópicos comunes en la filosofía, decir, realidad, lenguaje y materia, que a su vez repercuten en el campo jurídico. Ciertamente, llevada esta la semiótica de Peirce al derecho, advertimos que en la praxis interpretativa no debemos pensar que los operadores son libres de hacer las conexiones entre las normas y los fines a cuya realización sirve, puesto que el ordenamiento jurídico, en primer plano, se construye de un lenguaje técnico y común que tiene significados implícitos. Además de que los ordenamientos jurídicos en sus normas suprema y fundante, la Constitución, ya predeterminan valores que son jurídicamente esenciales para un orden dado. Así, el intérprete no puede ignorar el uso de las palabras técnicas y comunes del lenguaje en general, fines y valores jurídicamente relevantes, precedentes vinculatorios producto de la propia interpretación jurisdiccional y, por supuesto, la dogmática jurídica, vituperiada por el neoconstitucionalismo, por cierto. En virtud de dichos puntos de partida, la actividad de la interpretación se considera reconstrucción de las disposiciones jurídicas para explicitar versiones, de acuerdo con los fines y valores previstos en el lenguaje constitucional.
Lo importante para resaltar y poner especial énfasis en esta nueva teoría del derecho es que la agenda del debate en la academia y en la praxis, la teoría de los principios jurídicos aparece como un tema fundamental y destacado, y en donde más profundizo en los capítulos 3 y 4 para hacer una amplia crítica al neoconstitucionalismo abanderado por el anglosajón Ronald Dworkin y el alemán Robert Alexy. Pero de igual forma hago una objeción profunda a las visiones impuestas por el eurocentrismo ante nuestra incapacidad de creación práctica, teórica y metateórica. Como dice Eduardo López Medino, el doctor colombiano, que no critica a Kelsen, sino dice que hubo una recepción impura de Kelsen, por el contrario, dice, hubo una recepción pop, dice, en su libro Teoría impura del derecho, misma que constituye su tesis doctoral en Harvard, existe una evidente alineación y subordinación a los pensadores europeos por parte de los juristas mexicanos y latinoamericanos. Por ello, en América Latina el formalismo jurídico tuvo como base la codificación y el pasivismo jurisdiccional, exégesis francesa, y al mismo tiempo se adhirió a las teorías y conceptos propuestos por la visión de corte alemán, epistemología de jurisprudencia de conceptos. En la región, nuestro México, es mínima la recepción académica de los horizontes históricos que sirven para la interpretación de los textos normativos, por lo cual tenemos una combinación de epistemologías jurídicas impuestas como son la norteamericana, la inglesa, francesa y alemana, que incluso resultan contradictorias en sus cimientos. En este sentido, a lo largo de la presente obra realizo una crítica a dichas visiones históricas, por lo cual me fue fácil derrumbar décadas de mitos ideológicos de los pensadores ingleses, italianos y alemanes. Solo por citar algunos ejemplos, es falso que la única fuente del derecho es la legislación, entonces la labor del intérprete juega un papel fundamental en la praxis jurídica. Sin embargo, no debemos caer en los extremos de los neopredicadores en el sentido de que la única fuente del derecho son las sentencias, dado que nos encontramos en el otro extremo de la escuela afrancesada, que bien le podríamos denominar fetichismo de la jurisprudencia, en donde se cae en el absurdo de no reconocer al Poder Legislativo y Ejecutivo como fuentes creadoras de normas jurídicas, y en el más infantil de los casos es no advertir la fuerza del presidencialismo como forma de gobierno. Afirman los neoconstitucionalistas que la Constitución contiene únicamente principios, pero como lo advertirán en la lectura del libro, también establece reglas. Incluso los derechos fundamentales pueden funcionar en forma de reglas y no por ello tienen mejor jerarquía normativa frente a un derecho fundamental que funciona como principio. Que los principios pertenecen al mundo de la moral, mientras las reglas son jurídicas, ello es falso. Ambas normas son jurídicas, pertenecen al derecho positivo y tienen un contenido axiológico intrínseco. Por tanto, los principios morales que solo están en la Constitución pueden vencer cualquier regla infraconstitucional que no tenga ningún sentido jurídico. Los neoconstitucionalistas inventaron la idea de que los operadores jurídicos realizan en la praxis interpretativa una construcción total del derecho. Por tanto, no existe calculabilidad y cognoscibilidad en la interpretación de los textos normativos, dado que todo se debe resolver en los casos particulares, concretos y contingentes. De dicha ideología surge el cuento de hadas de los neoconstitucionalistas y por tanto la visión de que el derecho únicamente es argumentación y la ponderación, la fórmula mágica para solucionar todos los problemas jurídicos. Ante este escenario risible, mágico y fantástico, el maestro emérito de la UNAM realiza una crítica más fuerte y contundente, por lo cual sostiene: pensemos, Rolando Tamayo, pensemos en la argumentación jurídica, donde por antonomasia participan entidades jurídicas, pero los neopredicadores introducen en ellas sin más predicas sociales humanitarias, destinos manifiestos, entidades metafísicas, naturales del hombre, diarios, reclamos, justificados o no, las cuales no satisfacen el criterio de entidad de normas jurídicas y que no obstante su inconmensurabilidad del derecho, estas, sostienen los neopredicadores, compiten contra las normas jurídicas, prescriben y siempre las derrotan. Para eso y solo para eso las derrotan. Sorprendentemente, hay casos de argumentación jurídica en que las normas son siempre derrotadas por entidades no jurídicas, no son derecho,
son ingresados por los neopredicadores a la argumentación jurídica de forma encubierta, bajo la acogedora expresión que cubre cualquier metamorfosis. Razones, la conversión a todas razones es un alivio. Las razones se introducen para razonar y la mejor forma de razonar, argumentar jurídicamente es convirtiendo las normas en razones, privando a las normas jurídicas de obligatoriedad institucional, coercitividad, etcétera, para hacerlas vulnerables. Ciertamente la derrota de las normas jurídicas por razones afirmada por los neopredicadores es solo virtual, ocurre en libros, conferencias, mítines, cafés, rara vez si no nunca en el foro. El derecho positivo al que supuestamente estas razones vencen siguen gozando de buena salud. Por último, en esta obra podrán advertir la crítica a la soberbia del eurocentrismo, hoy en día, por cierto, extraviada en el infinito de la realidad. Justamente Enrique Dussel ya enfatizaba la soberbia europea y la desmesura de hegeliana que Kierkegaard tanto ironizaba. Dicha visión reduccionista ideológica afirmaba que el espíritu germánico es el espíritu del nuevo mundo, cuyo fin y realización de la verdad absoluta como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene su contenido en su propia forma absoluta. El espíritu de Europa germánico es la verdad absoluta que se determina o se realiza por sí misma sin deberle nada a nadie. Como se puede advertir, aunque la filosofía de la modernidad existió un reduccionismo eurocéntrico, hoy en día se ve desdibujada y con ello sus hijos latinoamericanos se sienten huérfanos. Ya les cuesta más trabajo argumentar como falacia de autoridad el yugo de los autores alemanes, franceses, italianos o españoles, en un mundo donde resulta que sí existieron otras culturas y tradiciones hegemónicas, con sus respectivos matemáticos, filósofos y en general un grado avanzado de sabiduría como en Rusia, China, Egipto, Mesoamérica, etcétera, pero siempre estuvo oculta en un proceso que bien lo podríamos resumir con las palabras de Enrique Dussel como el encubrimiento del otro. Además, como nos recuerda dicho maestro, Egipto y China siguen siendo los modelos, las fuentes originales de la ciencia, de la técnica, de la ideología y de la organización política. En efecto, Egipto, 15 siglos antes de las invasiones de la India, orígenes del Rig Veda, 23 siglos antes que el profeta Isaías en Israel, 24 siglos antes de Confucio, 26 siglos antes que Platón, 28 siglos antes que la unificación del imperio chino de los Han, 30 siglos antes que el cristianismo, las primeras dinastías egipcios, la ciudad de Memphis y los relatos simbólicos sobre la resurrección de los muertos, para los que se edificaron las pirámides que rematarán en el mito de Osiris, comienza su largo camino histórico. Estamos en la misma fuente de lo que será Grecia, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ante este escenario complejo y difícil de explicar en unos breves minutos, si ustedes me lo permiten, solo me gustaría agregar dos comentarios. Primero, pretendo reivindicar nuestra profesión tan desprestigiada en las últimas décadas por los neoconstitucionalistas por considerar nuestra actividad una mera retórica política incapaz de construir una ciencia del derecho. Asimismo, procuro recuperar una metafísica milenaria que existe en nuestros pueblos mesoamericanos, que puede servir como sustento para la creación del lenguaje y realidad, es decir, una herramienta epistemológica y metafísica para la construcción de un derecho y adaptable y funcional a nuestra comunidad. Segundo, agradezco profundamente el apoyo de los presentadores de mi libro por restarle tiempo a sus familiares y amigos para dedicar un poco de su valioso espacio a la lectura del mismo. Doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, gran juzgador, académico y excelente ser humano. Muchas gracias, magistrado. Doctora Ruth Villanueva Castilleja, directora del Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, maestra de numerosas generaciones de abogados y excelente servidora pública defensora de los derechos fundamentales. Muchas gracias, doctora. Doctor Jorge Ojeda Velázquez, magistrado del 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, excelente juzgador, que se ha dado tiempo para el estudio de la teoría y metateoría del derecho. Muchas gracias, magistrado. Por último, pero no menos importante, el maestro Marco Antonio Martínez Ramírez, catedrático de la Facultad de Derecho,
En los tiempos que se trataba la filosofía analítica de Rolando Tamayo como un estudio superficial y sin sentido, tuvo a bien guiarme en la lectura de las diversas obras de dicho maestro emérito, así como instruirme en el difícil camino de la teoría constitucional, derecho constitucional y derecho procesal constitucional, incluso analizando sus fundamentos teóricos y comparación jurídica internacional de esta última materia. Muchas gracias, maestro. Excelentes juristas todos, su presencia me motiva a seguir trabajando y esforzándome todavía más para escudriñar estos tópicos. Por su atención, muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Me queda claro que si todos los participantes en esta contienda de reforma al Poder Judicial leyeran con cuidado su libro, seguramente se evitaría el choque de trenes. Gracias. ¿Toma su foto? Toma una foto. ¿Listo? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.